Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes que vamos a comenzar con ciertas situaciones que se han producido en Punta Arenas, pero que no son propias de esa ciudad, de esa región, sino que básicamente diría yo que están presentes en todo Chile y en el fondo están presentes en todo el planeta, con la diferencia que en algunos puntos el asunto se produce erupción antes que en otros lugares, por razones particulares. Y eso que produce, que se manifiesta como erupción, es el malestar, la rabia o la imposibilidad de la gente de seguir en un perpetuo estado de encierro con sus actividades detenidas, paradas y por lo tanto sin ingresos económicos. Especialmente estoy pensando en aquellas personas que no son asalariados, que pueden estar recibiendo alguna ayuda del Estado, sino que son empresas pequeñas que se encuentran con que no van a recibir ninguna ayuda de ninguna parte. Al contrario, muchos de ellos tienen que afrontar el gasto, además de mantener a su gente con algún ingreso. En fin. Y esta erupción se ha producido en Punta Arenas. Podríamos decir una verdadera revuelta gastronómica de la gente que tiene locales, restaurantes, cosas como esa, bares, fuentes de soda, y que ya no aguantan más. En el fin de semana hubo un intento de inspectores de salud de ir a pasarles multa a los locales que estaban abiertos en Punta Arenas, y no sé si en forma espontánea o ya estaban preparados para eso. Me imagino que lo segundo. Los dueños de estos locales no lo dejaron pasar nomás. Se produjo una rebelión, eso es. Y mientras tanto, la propia municipalidad había organizado un evento que se llamaba Vamos al Centro, una feria donde se instalaron un montón de pequeños negocios, actividades comerciales, y la gente empezó a ir. Y ahí llegaron otra vez los inspectores a cerrar, a multar. El alcalde de Punta Arenas, furioso, dice que esto es una verdadera persecución, dice que se están produciendo injusticias intolerables. El presidente de la Asociación Gastronómica de esa zona, Jaime Jelinchik, dijo que sí, que este es un acto de rebeldía, como corresponde que ocurra cuando se enfrentan leyes injustas. Hay que ponerse en el pellejo antes de empezar a vociferar con el discurso oficialista tanto del gobierno como del progresismo, encarnado en un caso por el ministro de Salud, el presidente Piñera, y en el otro por, no sé cuántos epidemiólogos han surgido en el territorio del progresismo, pero una de las personas más conocidas es la doctora Isca o Inca o Cisca, no sé cuánto, un nombre raro, militante del Partido Comunista que preside el colegio médico. Están todo el tiempo predicando, dando instrucciones que van todas en la misma dirección: cerrar, parar, todo. Y eso es una situación que es muy fácil hacer tal cosa, el pontificar sobre la salud y todo eso cuando uno no va en la parada, ¿no? Cuando uno es un empleado que está recibiendo, que puede recibir alguna ayuda del gobierno, como han habido ya 5, 6 o 7 planes distintos que de una forma o de otra llegan a los bolsillos de la gente. Cuando uno pertenece a una actividad que igual sigue recibiendo ingresos, como son los doctores. Cuando uno es un funcionario de gobierno que sigue recibiendo ingresos, es muy fácil o bastante accesible hablar de cerrar, de las cuarentenas y las restricciones. Pero ¿qué hace la gente que vive de eso? ¿Qué hacen los dueños de restaurantes que viven de que llegue gente a comer? ¿Cómo pagan los sueldos de sus empleados? ¿Cómo viven ellos mismos? ¿Cómo se las arreglan para pagar el alquiler de los locales o las patentes o todas esas cosas, díganme ustedes? ¿Qué hacen? Me imagino que en muchas de estas personas que están enfurecidas porque simplemente los están matando económicamente, debe por sus mentes recorrer el pensamiento que este mismo Estado que manda a estos inspectores de rostro ceñudo y
¿no es cierto?, todo unos representantes de la autoridad a multar y cerrar negocios, ese mismo Estado es incapaz de poner coto a la cam en la Araucanía, que lleva a cabo actividades bastante más serias que servir un plato de tomates con atún con mayonesa en un restaurante. Que han matado gente, han incendiado, se han apoderado de una provincia, de varias provincias, de una región completa. Para ellos no hay ningún problema, para ellos no hay inspectores que vayan a cerrarle el negocio. Para ellos el Estado no se pone en esa actitud castigadora, punitiva. Para ellos hay declaraciones vagas, mesas de diálogo, autoridades que se pegan una vuelta, una especie de turismo político por la Araucanía, se anuncian querellas contra quienes resulten responsables, pero no se hace absolutamente nada. Pero qué fácil es tomar medidas contra simplemente el dueño de un restaurante, de una fuente de soda, de un buque manicero. ¡Qué valiente! ¡Qué Estado con más autoridad, ¿no? Cualquiera diría que estamos viviendo una guerra mundial. Hagamos un poco de matemática. Yo los invito a hacer un poco de matemática. Si ustedes calculan la cantidad de gente que ha muerto en Chile por el COVID, o ni siquiera por el COVID, sino que porque el COVID le agravó alguna otra enfermedad, pero en fin, gente a la cual oficialmente se dice que murió por COVID, y se calcula qué porcentaje es dentro del total de la población de Chile, calculando no 17 millones de habitantes, sino 18, por los inmigrantes en realidad es más, pero pongamos 18. La tasa de mortalidad es, tome nota, del 0, no el 5%, el 1%, el 0,0008, o sea, 10 milésimas por ciento. Esa es la tasa, esa es la cantidad de muertos que ha habido hasta ahora, usando como comparación la población total. 0,0008. Comparemos ahora con algún otro problema de salud del cual hay tablas de mortalidad conocidas. El cáncer. Cada año muere de cáncer 118 personas por cada 100.000. Y si ustedes convierten 100.000 en 1 millón, luego 1 millón en 10 millones, y luego 10 millones en 18 millones, les da una tasa aún mucho más pequeña que la del 0,0008%. Eso es. Claro, usted puede hacer que crezca ese porcentaje si empieza a tomar grupos más acotados. Entonces, en vez de considerar toda la población, considera solo los que se contagiaron. De los que se contagiaron va a ser la cifra más grande si escoge solo los contagiados que tienen más de 70 años. Y usted puede seguir redefiniendo el grupo con el cual se hace la comparación, saca el porcentaje, y puede llegar al extremo de que el 100% se muere. Todos los que tienen más de 110 años se mueren, fíjese usted, con el COVID. Si existieran. Si hubiera una persona de 110 años, seguro que se muere con el COVID. Y estas cifras que estoy dando para Chile, usted puede calcularlas para el resto del mundo. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes y se ha muerto 1.600.000 personas. Por lo tanto, se ha muerto 1,6 personas cada 7.000. Calcule usted mismo el porcentaje. Tome 1,6 y divídalo por 7.000 en su calculadora. Esa es la realidad. Esa es la realidad en cuanto a la mortalidad comparando la gente que muere de esta enfermedad con el total de la población. Yo creo que es la referencia que tiene que hacerse. También usted puede comparar el total de la población con el total de la población que es contagiada. Lo cual es bastante equívoco porque contagio significa simplemente que uno tiene circulando por su cuerpo el virus, pero puede estar circulando sin hacer ningún efecto, sin siquiera manifestar síntomas de la enfermedad. O puede manifestarse levemente, o más o menos, como un resfrío que puede tomar muchas formas. Las verdaderas características de este COVID, pero el más fuerte elemento es el elemento político-mediático que ha tenido desde un principio el COVID, como nunca antes se había visto en la historia humana. Una enfermedad que se convierte en un tema político-mediático.
y que ocurre en una época en que predominando en nuestra civilización un ánimo hedonista en el cual parece que la muerte no tiene derecho a existir, entonces las mortalidades que son normales para toda enfermedad que jamás haya existido, el hecho de morirse que es normal, y uno se muere de algo, ¿no? Son raras las personas que mueren así, como dicen, se murió por viejo nomás. No, se muere por algo específico que lo termina por empujar a la tumba. Hasta el día de hoy nunca había visto yo, en mi experiencia personal, y leyendo, y por lo tanto conociendo la experiencia personal de gente que vivió en otras épocas, nunca había visto un fenómeno como este, que aparentemente se supone que no hay derecho a morirse, o que nadie debe morirse, o que nadie debe enfermarse, y por lo tanto cualquier cifra, como estas que le he dado, que son microscópicas, se convierte en un fenómeno, digamos, de gran magnitud. Ahora, hay gente que con toda razón dice, la probabilidad de que yo me contagie y me muera es 0, algo por ciento, y la probabilidad de que yo me muera de hambre si me arruina mi negocio es 100%. ¿Qué prefiero? Esa es la situación. Creo que las cosas han ido demasiado lejos. Dicen que en Punta Arenas no es cierto, que la ciudad está entera cerrada, que hay un montón de actividades que están funcionando y que solo a los restaurantes les ha tocado esto. Pero eso de decir solo los restaurantes es francamente como el chiste del elefante, ¿no? Haciendo abstracción del peso, porque resulta que en ciudades como Punta Arenas y en muchas ciudades de Chile, el sector servicios, y gran parte del sector servicios está asociado a la atención en restaurantes, etcétera, y cosas como esas, lugares públicos, bueno, tiene una importancia económica tremenda. Hay miles y miles de personas que viven de eso. Entonces no es cuestión de decir, no, si está todo funcionando. Menos los restaurantes, menos los bares, menos la fuente de soda, menos los cines, menos los teatros, menos los gimnasios. Claro, es re fácil. ¿Cuánto más va a crecer este fenómeno? ¿En qué otras ciudades vamos a ver gente que ya sencillamente, como ha ocurrido en otros países, ya sencillamente no le aguanta más a la autoridad estas restricciones, estas cuarentenas? Especialmente en un país donde el Estado sí está en condiciones y sí está dispuesto a aguantar la labor de los llamados combatientes, de la CAM, de esto, de las primeras líneas, incluso rendirles homenaje. Bueno, en una situación como esa, o cuando el tema mismo de las restricciones, dejando al lado el tema político, funciona de forma tan desigual, ciudades que tienen más contaminados, más contagiados, qué sé yo, dentro de estas cifras microscópicas, como les digo, están con menos problemas de restricciones que ciudades que han tenido muchos menos. Entonces, se ve, dicen la gente de Punta Arenas, el propio alcalde de Punta Arenas, una total incoherencia. Bueno, ¿en qué va a terminar esto, estimados amigos? Yo me imagino que cuando se empiece a distribuir masivamente la vacuna, que ya se está distribuyendo en varios países del mundo, creo que el lunes empieza en Estados Unidos la vacuna Pfizer, va a ocurrir otra vez un fenómeno más político y mediático que propiamente médico. Va a ocurrir que por el hecho de que la vacuna se está administrando, e incluso aunque la vacuna no sirviera para nada, fuera un placebo, aún así va a cambiar todo el clima, porque ahora vamos a política y mediáticamente a definir las cosas de una manera distinta, y entonces esta pandemia que uno creería, si llega a otro planeta, que está matando a la mitad de la población y que está matando el 0,0008 aquí en Chile, entonces eso se va a convertir en nada, en cosas del pasado. Ya tenemos vacunas, ya nos mejoramos, se acabó el problema. Supongo que alguien va a escribir en algún momento, quizás ya lo están escribiendo, un tratado sobre el aspecto psicológico, sociológico, político del COVID, no en términos de los efectos económicos, físicos que va a producir el cambio estructural en la economía quizás, sino que los mecanismos psicológicos y políticos específicamente que se están produciendo, que se produjeron durante la pandemia misma, no después. ¿Cómo fue enfrentada esta pandemia en comparación a cómo era enfrentada antes?
en términos psicológicos y políticos. No estoy hablando de medidas sanitarias, que por lo demás hasta antes de la vacuna no han sido mucho más potentes o avanzadas que las que se hacían en la Edad Media, que también habían cuarentena y cosas como esas. Bueno, dejemos esto por el momento y permítanme entrar a mi primer bloque comercial, que lo comienzo con SMF, que es una empresa que le entrega a usted, pone a su disposición productos específicos para limpiar y dejar como nuevo toda clase de pisos. O sea, no un producto para toda clase de pisos, sino que un producto para cada tipo de piso y para todos los posibles pisos posibles. ¿Ok? A eso me refiero. Por ejemplo, un producto para parquet, un producto para piso flotante, otro para baldosas, para alfombra, en fin, para todo tipo de pisos. Un producto especial es el que deja ese piso como nuevo, lo deja bien, lo deja bonito, lo mantiene. SMF está entregando estos productos de hace más o menos, un poquito menos de 20 años, tiene una tremenda experiencia y yo le aconsejo que en vez de probar, experimentar con cualquier cosa para el piso, con otro tipo de piso, y lo puede arruinar totalmente, contáctese con SMF y deje sus pisos como debe ser. No olvide que el piso es lo primero que uno mira cuando llega a una parte. Es como que uno lo primero que le mira a la gente increíble son los zapatos. Bueno, salvo que sea una dama, salvo que sea la Scarlett Johansson, ahí uno no le mira los zapatos. Pero para el resto del mundo, los zapatos. SMF, limpieza de pisos. Y para su regalo pascuero todavía tiene tiempo, estimado amigo, todavía tiene tiempo. O sea, tiene su buen tiempo todavía para regalarle a estos chicos habilosos que usted conoce, a sus hijos, nietos, sobrinos, un ajedrez que va a cambiarles la vida o que les va a reforzar sus talentos, les va a disciplinar la mente. En espacioajedrez.com usted encuentra la caja ya lista para regalar, empapelada. No he cambiado la foto aquí porque no me acuerdo dónde la dejé, pero teníamos una foto en que esta caja que usted está viendo a mi izquierda aparece ya envuelta en papel de regalo. Pero da lo mismo, imagínenla envuelta en papel de regalo, lo mismo el reloj. Recuerden que estos dos productos se pueden comprar por separado, no tienen que ir juntos necesariamente. Cada uno le da derecho a 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y esto se le va a distribuir muy rápido. Si usted compra, por ejemplo, hoy día, entrando a espacioajedrez.com, va a tener el producto en el curso de la semana. Va a tener tiempo sobrado para tenerlo para regalar. Y al entrar a espacioajedrez.com, capaz que usted se puede hacer un regalo a sí mismo con un curso. Pablo Tolosa, el autor de este sitio, que es maestro internacional de ajedrez, está preparando y ya tiene listo, me parece, varios cursos. Yo voy a entregarles más detalles más adelante, pero usted puede averiguarlo en vivo y en directo en espacioajedrez.com. Varios cursos de distintos tipos para distintas clases de personas. Capaz que encuentre uno que le interese a usted y ese puede ser su propio regalo de Pascua. Y con o sin Pascua siempre hay problemas laborales, siempre hay disputas, situaciones que llegan a los tribunales del trabajo, son complicados, hay muchos dineros comprometidos en este tipo de situaciones, consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, más vale entregarse en las manos de verdaderos profesionales y especialistas en temas laborales, y esos son los del Buffet GMS, que tiene reconocimientos internacionales que ustedes ven abajo en la gráfica, una serie de emblemas chiquititos de otras tantas instituciones que los han premiado. Los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa son el espinazo de este estudio de abogados GMS, y vuelvo a insistir, ellos ven todos los aspectos de los temas laborales y lo están haciendo con una eficiencia tal que se han ganado estos reconocimientos internacionales. Volviendo aquí a un tema menor que lo he tratado ya un par de veces y que yo sé que no me gana la simpatía de nadie, pero estaba viendo que ya hay 245.000 visitantes para el eclipse en la zona de la Araucanía. Lo triste para estas personas que les va a llover, parece. Bueno, si es que llueve, por supuesto, los pronósticos de los meteorólogos son casi tan malos en general como los pronósticos de los encuestólogos. Pero capaz que les llueva. Y si no les llueve,
Yo honestamente, verdaderamente, no entiendo cuál es el sentido de ir, pegarse un viaje en estas condiciones, en estos tiempos, con lo difícil que es viajar, permisos especiales, 200 y tantas mil personas codo a codo, contagiándose. Bueno, está bien. Cada cual elige lo que quiera. ¿Para ver qué? Yo realmente no entiendo qué es lo que se ve en un eclipse. Porque si se trata de ver el fenómeno que algo está iluminado y después se oscurece, bueno, a ver, espere la noche, cuando esté oscuro, usted va a tener ya respuesta a la luz del living, a lo mejor, no sé, su pieza, y apáguela. Ahí va a tener el efecto de pasar de la luz a la oscuridad sin tener que moverse de su casa. Viene siendo más o menos lo mismo. Yo no sé cuál es la idea. Tal vez sea la atracción de estos eventos es que vaya mucha gente. Tal vez si a cada una de estas 245.000 personas se les hubiera dicho y estuvieran estado convencidas de que iban ellos solos a ir, que iban a estar ellos solos viendo el eclipse, no habrían ido. Tal vez hay una búsqueda de comunión con el prójimo. Tal vez, de seguro a la gente le gusta achoclonarse con el prójimo. Y uno lo observa en los veranos, en las playas, porque es curioso que una playa tiene, pongamos, 10 kilómetros de largo. Yo me imagino, es lo que hago yo si voy a una playa, no suelo bajar mucho, pero si voy a una playa, busco un lugar donde haya menos gente posible. Que joda con su música, o con sus gritos, con los cabros chicos, o con los pelotazos, el ruido de las paletas, o lo que sea. Y sin embargo, en todas las playas que he conocido desde que era niño, partiendo por las de Valparaíso y Viña, he observado el mismo fenómeno, que la gente se achoclona, se concentra y los demás kilómetros de esa playa quedan pelados. Están todos juntos, pegados, una toalla al lado de la otra, un quitasol al lado del otro. Así que debe ser eso, ¿no? Esta gente que está yendo o que va a ir al eclipse, a lo mejor usted, estimado amigo o amiga, tiene pensado hacerlo. No, ya es tarde, ya creo que es mañana, creo que es hoy. Ya no alcanza a ir. Tal vez usted fue o habría querido ir por esto de estar con otros en un espectáculo común, participar con otros en una gran comunión. Ahora, ¿comunión de qué? No sé, pero parece que esto de apiñarse le cambia para mucha gente el cariz de los acontecimientos. Así como creo que no habría ido nadie si le dijeran que iban a ser los únicos que iban. Yo me imagino que nadie iría a un concierto rock al Estadio Nacional si les dijeran que iban a ser los únicos que iban. Tiene que haber mucha gente. Tiene que ser una cosa tribal. Es la cuestión tribal, parece la que atrae. Ahora es el eclipse. Para el año nuevo irán a hacer los fuegos artificiales, aquí, acá o allá. En otro momento la parada militar. Pero es un fenómeno colectivo. Parece que esto es un tema tribal, ¿sí? Yo no creo que haya nadie que esté realmente convencido, porque nadie tan de que es interesante ver que desaparece el sol y que se pone oscuro y después aparece de nuevo. No veo cuál es lo interesante de eso, pero tal vez esto de estar juntos ante un espectáculo y todos gritando ¡wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso espectáculo! Uno de los grandes milagros de la galaxia. Como decía ese periodista medio de la televisión nacional muchos años atrás, no voy a dar su nombre. Bueno, cada cual con su gusto, ¿no es cierto? Y permítame pasar rápidamente, estimados amigos, a otro bloque, que lo comienzo con Autopass, rápidamente. Autopass.cl, para que usted, su transferencia de auto, ya sea que está comprando o vendiendo un auto o otro vehículo, se haga mucho más rápido. Usted entra a autopass.cl, les explica qué es lo que usted quiere, o sea, entra al sistema, digamos, y ellos le hacen todo el papeleo que habría tenido que hacer usted. Lo único que tiene que hacer usted es ir a la notaría a firmar. 5 minutos. Eso es todo. Todo el papeleo listo. Autopass.cl, estimados amigos. Compre oro. Qué mejor reserva financiera. Es la cosa más segura que existe en el planeta desde los primeros tiempos en que el oro se descubrió y empezó a transarse y luego se convirtió en parte del sistema financiero. El oro.
En compreoro.cl usted puede adquirir pepitas, unos lingotes en miniatura, de este porte, más o menos, así, de 10 gramos, 24 quilates, o sea, 99,9% de pureza, certificados libres de impuestos, y cada uno de esos lingotitos chiquititos, más o menos vale, probablemente más, pero para redondear, medio palo. O sea, usted en una mano así puede tener una buena fortuna. Y si usted quiere asegurarse o quiere asegurar parte de su recurso en algo que nunca le va a pasar nada si se venga al mundo abajo, aquí tiene la oportunidad de comprar oro en compreoro.cl. Hay también argollas matrimoniales de 18 quilates, clásicas o inglesas, no me pregunten cuál es la diferencia, personalizables, me imagino los nombres y toda esa cuestión, tax free, 18 quilates, argollas matrimoniales. Y he estado siguiendo el tema de las elecciones, de la política norteamericana por mucho rato. Y en estos días, o sea, este fin de semana hubo unos rallies o concentraciones o movilizaciones, ya las llamamos acá, de partidarios de Trump, que tienen el eslogan que no sigan robando los votos. Porque tienen la sensación, una sensación muy fuerte, de que hubo un fraude a una escala bíblica. Esa es la sensación que tienen estas personas. Ustedes saben que Trump dice que efectivamente fue defraudado y que sus abogados, que son como 400, están examinando y buscando pruebas por todos lados de que efectivamente hubo un fraude en todos los niveles y de todas las maneras. Por un lado, muertos que votaban, por otro lado, gente de 120 años que votaba, niños que votaban. Eso en ese plano físico. Luego en el plano digital parece que hubo intervención de las máquinas que se usaron para contar los votos que se mandaban por correo. Curiosamente el diseñador de esas máquinas y del software es un venezolano que vendió esto en su momento, años atrás, a Chávez para que ganara todas las elecciones, como efectivamente ocurrió. Bueno, tiene muchos ángulos este asunto, muchos ángulos. Se han llevado cosas a cortes, muchas cortes han rechazado hacer de nuevo la elección en esos estados, pero todavía quedan instancias, me parece, no sé. Pero a lo que yo voy, que independientemente que haya habido o no haya habido fraude efectivamente, el hecho es que una buena parte de la población norteamericana, desde luego me imagino gran parte de los electores de Trump, que es casi la mitad de la población norteamericana, creen que esa fraude existió o sospechan que existió, y con eso solo, con la mitad de la población que piense que ocurrió efectivamente 100% o que hay una buena probabilidad que haya ocurrido, se quebranta la confianza en las instituciones totalmente. Se rompió en Estados Unidos la confianza en el sistema, no solo electoral, sino que yo creo institucional, porque ocurre que si efectivamente hubo un fraude monumental, en él están implicados, tanto para perpetrarlo como ahora para mirar para otro lado o rechazar las acusaciones de fraude, instituciones del Estado. Instituciones del Estado. Privadas y públicas. O sea, es un asunto mayúsculo. Si hubo fraude, si hubo fraude, fue una máquina mayúscula. No unos guasos que se robaron unas urnas. Fue un asunto organizado y en gran escala. Si ese es el caso, y creo que esto lo dije en un programa, por la misma razón el asunto no va a ser revertido, porque precisamente están involucradas instituciones de la sociedad norteamericana poderosa, y los que no están involucrados tienen mucho temor de enfrentarse a ese juggernaut, a esa máquina enorme, poderosa. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve por último a malquistarse con los que votaron por Biden y que son de armas tomar, como lo demostraron durante varios meses en las calles de la ciudad, de prácticamente todas las ciudades importantes de Estados Unidos? ¿Quién se atreve a dictar una resolución que contraria a Biden y luego irse a su casa? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, durante estas manifestaciones que hubo por la muerte de este negro a manos de un policía, a periodistas y a otras personas llegaron bandas de tipos
a joderlos frente a sus casas. No los atacaron físicamente, pero estaban ahí encima, insultando, haciéndole una especie de funa, podríamos llamarla, en una actitud amenazante. Hay muchas autoridades locales, gobernadores, alcaldes de ciudades y de estados norteamericanos que tan claramente en una postura pro-Biden, pro-demócrata y por lo tanto contraria a la gente de Trump y contraria a cualquiera que quiera denunciar que hubo efectivamente un fraude. Entonces, tanto porque uno está porque están implicados muchos y porque muchos tienen temor de no ser arrollados por esa máquina, es que yo creo que esto no se va a revertir. Pero el quiebre, la fractura de la institucionalidad norteamericana, yo creo que es irremediable. Nunca antes había ocurrido que un presidente se niega, y aparentemente con lo que parecen buenas razones, pero si son malas razones, el efecto es el mismo, se niega a conceder su derrota y mantiene en estado de hervor a cientos de miles de personas, al punto que ya a más de un mes de las elecciones, la gente se concentra en las calles agitando banderas y pidiendo no roben los votos. Es una ruptura de la tradición política de todo, y muestra y causa, es tanto efecto como causa de un quiebre muy importante de los modos habituales de ser de la sociedad norteamericana. De hecho, lo que está sucediendo ahora en la sociedad norteamericana me recuerda mucho lo que usted puede leer y estudiar en un libro que yo recomendé aquí, no hará más de un mes, que se llamaba La tormenta antes de la tormenta, a propósito de el último siglo, medio siglo de la República Romana. Ustedes saben que Roma primero era una república y luego se convirtió en un imperio. O sea, pasó de ser un régimen republicano en que habían elecciones de los cónsules, los cuestores, los ediles, los censores y otras, o no los censores, pero habían elecciones de distinto tipo. Pasó a ser un régimen autocrático, dominado por el emperador, el imperator, que imperaba porque tenía la fuerza militar. Y en el último siglo uno observa procesos, y por eso que se escribió ese libro, bastante similares a los que uno observa en muchas partes, pero específicamente en este caso en Estados Unidos. Es decir, un quebrantamiento acelerado, lo que eran costumbres y normas de comportamiento a todo nivel, y en este caso políticos. La aparición de figuras como el propio Trump, que vienen como caídas de otro planeta, que son ajenas, son un cuerpo ajeno a lo que podríamos llamar el personal promedio de la política norteamericana desde la época de los padres fundadores hasta el día de hoy. Desde la época de, no sé, pues a ver, ¿quiénes? Los padres fundadores. Jefferson, Benjamin Franklin, toda esa gente. Ve aparecer este fenómeno de la división ya franca, clara y casi insalvable entre bandos políticos, que tampoco ocurría. En Estados Unidos ser demócrata o ser republicano no era mucho más importante que ser acá entre ser de la Católica o de la Chile. Tema de herencia familiar, uno era hijo de un obrero de Detroit que había sido siempre demócrata, pero podía haber sido republicano. Entonces uno nacía, como siempre ocurren estas cosas, en un cierto ambiente familiar, cultural, en una cierta comunidad humana, una subcultura, y uno heredaba, uno le legaban, recibía como legado la membresía política. Pero no era mucho más que eso, no había grandes diferencias en las visiones entre republicanos y demócratas. Habían diferencias, pero no eran insalvables, ni mucho menos. Y en el plano cotidiano de la vida norteamericana, una vez que se terminaban las elecciones, se acababa también toda discusión y la gente volvía a sus actividades y no pasaba nada. Bueno, eso ya no ocurre. Entonces, la pregunta que uno se hace es si esto no es el principio del fin de la democracia norteamericana. Y tal vez sea así, si uno atiende dos factores, estimado amigo, que se los voy a decir apenas les lea mi penúltimo bloque. Acuérdense, dos factores les voy a contar.
Y empiezo con Lago Club, este detergente que es biodegradable, hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros, usted lo pone al lado de la lavadora, súper cómodo, le dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa y ahora tienen la posibilidad también de adquirir un envase con un suavizante con 3 posibles aromas, 3 aromas distintos de acuerdo a su gusto, usted elige el que le gustaría o los puede ir cambiando como usted quiera. Lago Club, estimados amigos, lo mejor para lavar. Y lo mejor para vender su propiedad inmobiliaria es Hey. Hey, estimado amigo, está vendiendo y ahora les ofrece muy especialmente ventas y arriendos en Viña, Valparaíso y un par más de sectores cercanos a esa zona. Ahora que viene las vacaciones puede usted estar muy interesado, así que le sugiero que inmediatamente se ponga en contacto con Hey a ver qué podría arrendar en Valparaíso, en Viña, en Curaumo, creo que se llama la otra cuestión. Pero si no necesita que yo me sepa de memoria cada una de las cuestiones, entre al sitio de Hey o hable directo con él y le va a contar. Fuera de eso, esto es una oferta y una situación de ahora del verano, él tiene muchas opciones de ventas, él vende muy rápido y todo lo hace mejor que otros corredores. Simplemente es así. También administra, como ustedes ven, administra arriendo. O sea, todo bien con Hey. Créanme que es así. Pónganse en contacto. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, invierta en USA.cl. Ahí le van a hacer todo. Conocen todos los mecanismos legales para invertir en una empresa o comprar un terreno. Ellos tienen un portafolio de ofertas inmobiliarias inmenso. Lo mismo con franquicias como 3.500. Usted tiene muchas opciones para invertir en Estados Unidos y ellos además le facilitan la vida en términos que le pueden conseguir una cuenta corriente en un banco norteamericano, en dólares por supuesto. Le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos. Todo. Invierta en USA.cl. Si estaba pensando en invertir por allá, si estaba viendo dónde meter sus plata, pues contáctese de inmediato, no pierde nada. Ya con la información que reciba va a ganar mucho. Y controller, estimados amigos, para que su empresa funcione óptimo el próximo año, que es el año en que vamos a vivir toda una estampida de crecimiento. Y yo estoy convencido, lo he dicho del primer día y lo sigo sosteniendo, que eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener un rebote fantástico. Pero para eso hay que estar en las mejores condiciones. Cuando disparen la pistola en la carrera para los 100 metros planos o la maratón, parta usted con la ventaja de tener una empresa cuyo departamento de gestión está funcionando en su óptimo. Para eso está Controller. Esa empresa fue organizada, fue fundada para eso, para revisar los flujos de gestión en sus empresas, ver dónde están los problemas, entregar soluciones, y esto para empresas pequeñas, medianas y grandes. Controller, ahí están los datos, contáctese con ellos. Les decía que en Estados Unidos uno ve problemas con la democracia y hay factores que comienzan a ser notorios y que comienzan a asomar su feo rostro y empiezan a romper nuestra idea supersticiosa, onda el fin de la historia, de que la democracia es una fórmula que corresponde, como quien dice, ya a la perfección suma de los sistemas políticos, que ya todo el mundo está llegando a eso. Algunos porfiados todavía no llegan, como China, pero van a llegar eventualmente, y que una vez instalada la democracia se establece finalmente el mejor régimen posible, que ese era como el destino de toda la historia política de la humanidad. Pero eso es falso. La democracia es un sistema político tan condicionado por los elementos de su ambiente y tan fugitivo en su duración como cualquier otro. Cuando las monarquías se establecieron en Europa, con un proceso largo, muy largo, un proceso más largo que lo que alcanzaron a obrar una vez que se establecieron, de seguro que los habitantes de Europa de esa época, que vivían bajo un monarca, imaginaban, y algunos escribieron sobre eso, que ese era el régimen ideal, que se había llegado al final de los tiempos a un régimen que tenía todas las virtudes, era inimaginable otra cosa, pero las monarquías suponían una serie de condiciones sociales, demográficas, económicas,
que en un momento dado dejaron de estar en armonía con la monarquía y las monarquías se empezaron a derrumbar por todas partes. El siglo final del XVIII y XIX es el fin de las monarquías, el fin de los imperios monárquicos. Se derrumbaron todos. Ya no estaban en sintonía con el desarrollo tecnológico, económico, mental, cultural de las poblaciones, con el crecimiento de poblaciones mucho más educadas, mucho más activas políticamente. Las monarquías se hicieron inviables. Entonces emergieron las democracias bastante limitadas. Y cuando se establecieron las democracias, se creyó y se cree todavía que se había llegado finalmente a la fórmula única posible en que se puede manejar una sociedad. Grave error, otra vez. La democracia funciona sobre la base de condiciones específicas que pueden, y de hecho están, desvaneciéndose. La democracia funcional supone, una cosa bastante paradojal, supone que no opera al 100%, que no es una democracia absoluta. Las democracias funcionan en la medida en que los que participan en ella están básicamente de acuerdo en lo esencial. Y la democracia simplemente es el instrumento en virtud del cual, el instrumento más barato, el instrumento más efectivo, el instrumento menos disruptivo de la vida social, que les permite decidir entre alternativas de personal y de variantes de ideas en cuanto al desarrollo futuro de esa sociedad. Diferencias existen, pero dentro de un marco humano e ideológico. Cuando se rompe esa condición, las democracias están condenadas. Cuando las masas son demasiado grandes y más poderosas, y más educadas, y más exigentes, y la vida se hace más difícil, por lo tanto, para las élites, que siempre emergen en toda sociedad inevitablemente, la democracia se hace cada vez más difícil de funcionar porque se empiezan a separar los intereses más y más. Se empieza a producir un abismo insalvable. Y cuando hay un abismo insalvable entre dos facciones en una sociedad, cuando para cada una de las facciones es una cuestión de vida o muerte, tal o cual opción, ¿cómo piensan ustedes que podrían esas partes aceptar simplemente el resultado de una votación? No pasa eso. Vean ustedes lo que ocurrió en Chile en 1970, pues. A finales de los años 60, entre mucha gente de izquierda, yo me acuerdo perfectamente, yo era un viejo, estaba grande ya, se hicieron la ilusión de que era posible que se instaurara el socialismo sobre la base no de guerrilleros, sino que con votos, por una voluntad popular. Y de hecho Chile era visto como un experimento respecto a eso. Iba a ser la primera sociedad del mundo donde posiblemente la gente, la nación eligiera la vía del socialismo por los votos, sin que hubiera una revolución sangrienta, sin que hubieran tiros. ¿Y qué pasó? Pasó que la fórmula de Salvador Allende de la izquierda era tan antitética a los intereses, a las fórmulas, al modo de mirar el mundo, al modo de funcionar en el mundo, de la élite, del poder que existía antes en el plano económico y político. Era tan distinto y se hacía cada vez más distinto y divergía más y más a medida que habían presiones en el lado de Allende para que presionara más hacia radicalizara el proceso, avanzara más rápido, no se fuera quedando atrás. Presiones de la izquierda. Bueno, ya saben lo que pasó, hubo un golpe militar. Llega un momento que el argumento del voto, el argumento de que nos pusimos todos de acuerdo en que el que tiene más votos gana, ya no vale, porque las partes consideran que lo que está en juego es demasiado importante para poder dirimirlo con un papelito. Se empieza a generar ese estado de ánimo. Y cuando se empieza a generar ese estado de ánimo, ya es cada vez más difícil que las personas acepten resultados electorales. Y si acaso, digo sí, estoy usando el condicional, si acaso en Estados Unidos se llegó al extremo de crear una tremenda máquina de fraude electoral,
para derrotar a Trump es precisamente porque la visión de Trump y de los que lo siguen es completamente antitética, contradictoria a la visión de los que se aglutinan más o menos con distintas visiones entre sí, entre ellos, dicho al paso, ¿no? Que se aglutinan alrededor de Biden. Tan contradictorias que pudo esto, precisamente eso, motivado el afán de simplemente pasarse por el forro de los pantalones el resultado electoral verdadero, estamos hablando si es que hubo fraude, y usar los recursos que fueran para derrotar a Trump. Lo cual supone que ya no se considera valedera la democracia como un mecanismo para determinar si acaso Estados Unidos seguía en la opción de Trump, que significa un montón de cosas, tanto para el mundo corporativo privado como para el Estado profundo, como llaman ellos a muchas instituciones del Estado permanentes, con gente que está ahí por años y que han terminado desarrollando sus propios intereses corporativos. Significa que ese bloque veían a la opción de Trump, como la vieron durante todo su gobierno, como algo completamente contradictorio con sus intereses. Un Trump, voy a poner un solo ejemplo, un Trump que pone un obstáculo tras otro a China, que cierra o dificulta el funcionamiento de la expansión financiera china y todas las otras formas de expansión que está teniendo China en el mundo, que son impresionantes, muy impresionantes. Eso entra en completa contradicción con, por ejemplo, grandes empresas, grandes corporaciones de las más grandes de Estados Unidos, cuya principal fuente de ingreso o una de sus principales fuentes de ingreso es el mercado chino. Entonces ahí hay una contradicción tan grande que pudo, si hubo fraude, pudo ser suficiente para motivar una cosa que parece un escándalo inconcebible: destruir el sistema electoral, destruir la idea de que el voto, de que el futuro del país lo eligen los ciudadanos comunes y corrientes votando, y generando el fraude. Es probable que la democracia tenga sus días contados en todo el mundo, por muchas razones. Porque sus condiciones de existencia, para simplificarlas, de esas muchas razones, sus condiciones de existencia están terminando. Condiciones de existencia que suponen, repito, básicamente que a pesar de las diferencias que se van a dirimir en la votación, hay un consenso fundamental. Si ese consenso fundamental no existe, la democracia no puede existir. Y en este momento, en el desarrollo de la economía capitalista a nivel mundial, o la economía de libre empresa, el mundo burgués, o como quieran llamarlo, ha generado y va a seguir generando no porque está enfermo, sino precisamente por su estado de salud, por su vigor, por su capacidad de desarrollarse. Va generando diferencias más y más abismales entre estas élites, nuevas élites. No solamente son los ricachones de antaño, las nuevas élites tecnológicas, científicas, las personas más talentosas que ocupan los cargos más sofisticados de todo el aparato privado público, y el resto de la población. Se va produciendo un abismo como el que se produjo en Roma entre la clase senatorial, los dueños de todas las cosas importantes, y el proletariado. El proletariado romano, al cual hay que mantener a raya con pan y circo, o con la institución de la cual me parece que hablé, del clientelismo. O sea, un grupo de proletarios, por así decirlo, voy a simplificar, convertía en algo así como en rehén económico a unos cuantos patrones que eran ricachones para que les financiaran muchas cosas. De ahí nace el concepto del cliente. Bueno, y eso es, pues, estimados amigos. Así es que antes de mostrarles el libro que les voy a mostrar hoy día, dos últimas cosas. Acuérdense, estimados, que las millas acumuladas por sus vuelos aéreos desaparecen cuando usted menos lo imagina y usted se queda en cero. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y cambie sus millas que todavía no han desaparecido en plata. Apúrese, que en cualquier momento lo dejan en huevo. kmmillas.cl. Y no olvide miclimo.com para que su casa, su oficina tenga su clima propio al gusto suyo.
Este es un gran regalo que se podría hacer para usted y su familia. Una casa que ya no depende de la temperatura exterior, de los avisos de los meteorólogos, si es que le achuntan. No, usted simplemente tiene el clima que quiere, con un dispositivo que filtra el aire además, no tiene peligros de ninguna clase, no hay combustión, no hay contaminación, no hay fuego y gasta muy poca electricidad. Fantástico. miclimo.com. Entre a miclimo.com y apresúrese, mire que la cola de gente que se va acumulando, que quiere la instalación de estos equipos, crece por día. Hace unos, no sé, quizás 2, 3, 4 meses, no sé, ya perdí la noción del tiempo, les mostré, quizás más, les mostré una historia de la filosofía muy entretenida de Will Durant, que es este historiador que yo lo he alabado tanto creo que con muy buenas razones. El libro que le dio fortuna y que le permitió después escribir su historia, su tremenda historia, no sé cuánto, como en 12, 13 volúmenes, fue la historia de la filosofía, que fue un súper bestseller y hasta el día de hoy, y eso que se publicó en 1920 y tanto, hasta el día de hoy sigue siendo un libro que se vende mucho en Amazon. Y con toda razón, porque es un libro súper entretenido. Ahora, si usted quiere una historia de la filosofía más densa, si usted quiere más filosófica, llamémoslo así, más ardua, más académica, más detallada, la historia de la filosofía occidental, eso sí, occidental, de Bertrand Russell. Bertrand Russell era en sí mismo, podríamos decir, un filósofo, un académico, un tipo bastante menos agradable que Will Durant, bastante desagradable para mi gusto como tipo de personalidad, arrogante, botado macanudo, activista, se metía en todas las causas, no dejaba de estar metido, pero eso no quita su intelecto, obviamente. Esta historia de la filosofía occidental es bastante completa. Fíjense, parte por supuesto con los presocráticos griegos, o sea, los filósofos que empezaron a hablar sobre el cosmos, hasta que llegó Sócrates y empezó a preocuparse, y Platón, que empezó a preocuparse más bien de temas humanos, morales, cosas como esas. Bueno, están todos estos filósofos, los griegos, Aristóteles, etcétera, etcétera. Después filósofos cristianos como San Agustín, filósofos no cristianos, pero neoplatónicos como Plotinus, los epicúreos, los estoicos, Santo Tomás de Aquino después de Edad Media, el Renacimiento, Erasmo, Francis Bacon, muy interesante Francis Bacon, se lo recomiendo mucho, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, sigue avanzando, Rousseau, Kant, Hegel, Byron, miren, Schopenhauer, mi querido Schopenhauer, Nietzsche, los utilitarios, Marx, Bergson, William James, John Dewey, muy interesante. Este hombre escribió su propio libro de filosofía, que son Los Principios Matemáticos, un libro muy árido. Este hombre está en la onda de la lógica matemática, de cómo analizar, más que analizar o de decir el mundo es así o asá. Es el tipo de filósofos que dicen, sí, pero ¿cómo se puede realmente saber del mundo? ¿Cuál es el instrumento para saber del mundo? ¿Qué queremos decir cuando decimos A igual A? Cosas como esa. Estoy simplificando mucho. Pero en esta historia de la filosofía occidental, ustedes se van a encontrar con una obra muy completa, bastante académica, pero también bastante accesible. Russell, pesado y todo como era el hombre y mujeriego, porque les digo, este tipo se fagocitó a media academia. Vale la pena tenerlo. Lo busqué en librerías nuestras, por supuesto no estaba, que es lo que encuentra uno en las librerías nuestras, pero está en Amazon, desde luego. Esto lo van a encontrar en todos los idiomas, usted el que prefiera, capaz que esté en castellano también en Amazon. Probablemente, yo creo que he visto en alguna oportunidad ediciones en español de historia de la filosofía occidental, pero siempre es preferible leer en el idioma original, y el idioma original de este libro es el inglés, y yo parto de la base que todos ustedes pueden leer inglés sin ningún problema. Historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell es un buen repaso de cosas que uno sabía y se olvidó, o cosas que uno nunca supo y que se las perdió y que son interesantes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les recuerdo que mi libro Insurrección está todavía disponible, van quedando menos y menos y menos ejemplares. Se siguen vendiendo a un ritmo que yo nunca me imaginé, la verdad.
Todavía usted puede conseguirlos en la página elvillegas.tienda.cl, ¿no es cierto? Así se escribe la cuestión. Y búsquenlo ahí, lo van a encontrar. Está también la historia de la felicidad de Osvaldo Cifuentes, que es una especie también de historia de la filosofía, pero centrada en ese específico tema, la felicidad. ¿Qué pensaba Platón o qué pensaba Schopenhauer o qué pensaba Perico Los Palotes de la felicidad y cómo se consigue? Un libro muy interesante. Así es que si usted quiere comprar libros como regalos de Pascua, humildemente le ofrezco mi Insurrección y la historia de la felicidad de Osvaldo Cifuentes. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana.